aprovechando que está Alberto, yo quiero hacer un pequeño disclaimer. Respeto mucho a Alberto, lo conozco hace muchos años, de verdad, para mí es un placer siempre tenerlo y me encanta su trabajo. Y está en la tormenta por el fenómeno de la encuesta. Pero debo decir que a favor, por lo menos de la proyección, es que sí hubo un fenómeno donde hubo personeros de derecha en posiciones, en 3 posiciones para ser exacto, que generaron ruido. Sí. O sea, eso se dio. Yo tengo la duda de si el votante Kaiser espantó a mucha gente a última hora u otro. Esa es una tesis mía. Y lo otro es que definitivamente nadie vio venir a Parisi, a excepción de un par de encuestas, Pero siempre estaban, claro, estaban 7, 8 puntos por debajo igual, sí. Entonces, lo primero que quiero partir, porque hay muchas cosas en lo que estaba leyendo Geraldine era importante. En este momento hay un... Franco Parisi es como una especie de Vince McMahon. Entonces, vean el documental de Vince McMahon en Netflix, que era el dueño de la lucha libre, que en este momento está llevando todo un espectáculo tipo que le gusta mucho a su audiencia, catch, como encuentro de cuerpo a cuerpo. O sea, a mí me parece que sobrepasa todo cuando un candidato dice y te dice a ti, no te lo voy a perdonar en vida. Sí. Es impresionante. Sí, mira, a ver, yo creo que primero hay una cosa que tiene que ver con la estrategia. O sea, él tiene una narrativa en la cual toda situación que él pueda considerar que es un ataque en su contra, le sirve en la medida en que puede imputarla a las élites. Él está jugando ese juego y lo juega muy bien porque siempre, o sea, ya acostumbró a la gente que siempre hay una conspiración en su contra. Ayer hubo una llamada a marcha frente a la Moneda de parte de algunos de sus fanáticos. Claro. Por un tema electoral. O sea, es una cultura de la conspiración. Claro, pero eso tiene que ver... A ver, yo creo que hay que ordenar varias de las cosas. Primero, y está bastante claro, cuando un fenómeno no logras detectarlo y que puede ocurrir en ciencias sociales con ciertos tipos de fenómenos por una razón muy simple. Porque las encuestas miden las respuestas de las personas que contestan encuestas y miden además si tú tienes nosotros no operamos, nadie puede operar con todo el universo del país. Entonces lo que se hace es que hay formas de recoger probabilísticamente y formas de recoger no probabilísticamente. Lo no probabilístico intenta ser lo más parecido al probabilístico, pero tienes problemas. Y entonces tienes que ir mejorando las condiciones en aquellos lugares donde tienes más pasivos. Si esos lugares donde tienes más pasivos son justo los lugares donde está ocurriendo un fenómeno importante, no lo viste. ¿Ya? Entonces, pero tú puedes encontrar ciertos fenómenos por los costados. El fenómeno de Parisi, para ir al tema de fondo, que es lo más interesante, y que tiene que ver con esta forma de hacer la campaña también, y paréntesis, las 2 campañas más exitosas, como campañas, son las 2 campañas trampistas norteamericanas del proceso. Kast y Parisi. Son las 2 campañas que están sumamente alineadas con esa forma de trabajar, donde la semántica es breve, es simple, ¿ya? Donde el copamiento territorial, digital, ¿ya? Y político es el gran esfuerzo. ¿Ya? Entonces, donde en el fondo tú vas defendiendo posición a partir de grupos y no del todo. O sea, si esto hubiese sido una elección normal, ganan los promedios totales del país. Y todas las zonas se habrían movido más o menos parecidas. No fue lo que ocurrió. Fueron lugares de nichos. O sea, el norte, por ejemplo. Claro, son nichos. Son nichos donde tienes distintos tipos de votación, distintas estructuras de votación. Entonces hay que empezar a mirar el asunto. Mira, las bases de datos con las que trabajamos todos para los estudios que están vinculados, que son las metodologías que provienen de los estudios de mercado. ¿Ya? El estudio de mercado, ¿a quién pone dentro de su foco? A quienes participan activamente de las estructuras formales del mercado. Las personas que están fuera de las estructuras formales del mercado, los barrios que están fuera de las estructuras formales del mercado,
¿ya? No son visibles. Entonces tienes efectivamente una merma en eso. En tiempos normales, cuando no hay grandes crisis institucionales, ese sector, que es un sector, vamos a decir así, más, que está más deteriorado en su participación con las dimensiones normativas, está más lejos de la norma que toda la sociedad tiene, pero esos grupos siguen reivindicando algunos de los elementos normativos y siguen siendo más o menos parecidos. Son desviaciones, pero son parecidos. Me explico. En la población histórica de Chile, ¿ya? En las zonas más pobres, la mamá quería que el hijo fuera al colegio, se preocupara que le fuera bien. ¿Ya? Estaba esa cultura. Esa cultura hoy día es más discutible. ¿Qué tanto importa el colegio? ¿Ya? Y si importa, y yo hago un esfuerzo y lo meto en emblemático, resulta que me encuentro con que lo emblemático no da, y por tanto esa decepción te lleva a decir, ¿sabes qué? En realidad aquí funciona toda una economía que no es la misma, pero con la que se puede vivir. ¿Ya? Y no es una estructura de clases sociales aplanada de gente que está fuera del mercado y es pobre, sino que es una estructura no aplanada, es otra pirámide independiente a la pirámide formal, que tiene sus propios ricos, que tiene sus propias clases medias y tiene sus propios pobres. Y sus propias figuras. Y sus propias figuras. Entonces, ese fenómeno es muy difícil de pesquisar a la hora de aplicar las metodologías habituales. Lo que uno puede ver... Y Alberto, eso va a ser lo interesante de aquí en adelante para la segunda vuelta, porque si los métodos tradicionales, y no hablo solamente de tu encuesta, sino en general, no lograron pescar a ese votante de Parisi, ¿cómo va a ser de aquí en adelante? Porque estamos como un poco a ciegas. Ese 19%, ¿no? Es que, a ver, sí y no. Estamos a ciegas en términos de buscar el dato preciso respecto a las elecciones. Pero todo lo demás ha estado muy sobre la mesa. Solo que las elecciones parecían irnos mostrando como que Chile iba a absorber la entropía de la cual venía. Chile viene de un momento de alta entropía, de alto desorden, ¿ya? Y entonces parecía... ¿Qué sería ese desorden específicamente? A ver, para decirlo en simple, 2011, ¿ya? Un ataque cardíaco. 2019, un accidente cerebrovascular, multisistémico. Operación Atajo Abierto, Convención Constitucional, fracaso. Luego una paliativa, una operación más chiquitita, a ver si salvamos los muebles, fracaso. O sea, no habíamos sido capaces de meter todo dentro de un mismo tubo para canalizarlo. Agrego, un gobierno que ha tenido elecciones casi todos los años. Casi todos los años. Quizás algo normal. Claro, y que se encuentra con el desafío, el objetivo. Para eso se le elige a quienes fueron síntomas el 2011 y se convierten en líderes después de síntomas, se les elige para que resuelva ese problema. Y ese problema no se resuelve. Entonces, llega Kast ahora y llega con la posibilidad de, que a mi juicio es más o menos obvio para dónde van las cosas, digamos, es muy difícil para Janet Jara, pero bueno, tendrá que pelearlo, pero si llega Kast ahora, ¿ya? Si llega Kast ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, le va a tocar tener que resolver la crisis, y la crisis no es la crisis de seguridad. Lo que te acaba de decir, todo lo que ha pasado con Parisi, es que la emoción predominante de la votación no fue el miedo, sino que fue la rabia. Y no fue el miedo respecto a los delincuentes, sino que la rabia contra los políticos. ¿Puedo plantear algo y sumar un punto sobre el tema que lo hemos conversado acá en el programa y hemos estado dialogando? Da la impresión que ese votante es un hombre desplazado por la energía social que tuvo hegemonía años anteriores, que incluso adornó y fue el gran traje del proceso del estallido. El color que predominaba, no se olviden, en las fotos aéreas del día de la mayor marcha de la historia, era el morado. Sí. Y esas personas que no tienen representación en el mundo político formal lo encontraron en este personaje informal que tiene sus mismos defectos probablemente, que los entiende, que los lee, y lee sus deseos también. A lo que voy es,
a lo que voy es que una idea que he planteado en este programa, muy discutida, que es que existe un voto venganza. Yo creo que el votante de Parisi es un votante anti-Boric. No es un votante pro-Cast ni incluso pro-Parisi. No, Y, claro. y esa Yo diría energía que- se mueve. Yo diría que es más antisistémico, porque como se dicen, no son fachos ni comunachos. Sí, pero hay un tema con relación a cómo fueron esos hombres desplazados en la conversación pública y sienten de que son los que te dicen está la cagá. Y, Claro. y que están inmovilizados también. Y que silenciosamente, tal como en el primer proceso MAGA de Trump, porque Sí. fueron los mismos perfiles, pusieron la línea. Mira, nosotros hace bastante rato nos encontramos, obviamente, cuando uno aplica varias metodologías de análisis, te vas encontrando con ciertos fenómenos. Y nos encontramos con una cosa que yo la he comentado brevemente acá en otros momentos, que es la siguiente. Habían 3 grandes tercios en la historia de Chile respecto a la izquierda, el centro y la derecha. Y yo he dicho, oye, se formaron 6 sextos. Pero esos 6 sextos son los mismos 3 tercios con su hermano disruptivo. Es decir, a cada cual le creció una especie de doble de sí mismo, pero en versión disruptiva. Esa versión disruptiva en la izquierda, esa versión disruptiva en la derecha, tiene un cierto control. ¿Qué pasa con quién es el disruptivo? El disruptivo es un tipo que está contra las élites, tiene dudas graves respecto al valor de la institucionalidad. En tercer lugar, está en contra de la transición, sí o sí, siempre. En cuarto lugar, está en contra de una política de negociaciones, de mucha presencia de los políticos hablando y es muy reacio a la discusión política. No le gusta que los políticos hablen de política entre ellos. Bueno, ese mundo está en izquierda, está en derecha y está en el centro. Los que están a la izquierda, sin embargo, tienen una cosa donde aferrarse. Odian a la derecha. Los que están en la derecha tienen una cosa a que aferrarse. Odian a la izquierda. ¿Y los de centro? ¿A quién odia el del centro? Y entonces nos dimos cuenta que en el centro, los que eran no disruptivos, los que eran institucionales, era el paquete más pequeño de entre todos. En la derecha o en la izquierda, la relación entre institucionales y no institucionales era no disputada porque eran más los disruptivos, pero había cierta capacidad de defensa de los institucionales. Pero en el centro, para decirlo de simple, allí donde estaba la concertación, nada. Los de centro sumaban en total 33-35%. De ese 33-35%, 25-27% eran disruptivos. Ese 25-27% de gente de centro disruptiva es el gran fenómeno. Y lo que apareció es que esas personas podían ser absorbidas en la elección en términos de decir, ¿sabes qué? Le voy a dar una última oportunidad a la institucionalidad. Porque son personas que obviamente, muchas de ellas, no todas, todavía dicen, todavía creo que esto tiene que ser así, institucional. Hay algunos que ya no. ¿Ya? Pero todo parece indicar que efectivamente, y sí hubo mucho movimiento de última hora, eso sí es clarísimo, a última hora muchos de ellos dijeron, ¿sabes qué? No funcionó. No funcionó. Y es también símbolo de momentos de grandes crisis. El aumento de la velocidad, el aumento de la temperatura, que es lo que está pasando, Claro. la politización de todo. O sea, las encuestas se han equivocado millones de veces y nunca había habido una especie de locura, ¿ya? Respecto a qué es lo que significa esto, quién estuvo detrás de todo esto. ¿Ya? Tienen que salir a dar explicaciones. Tú sales a dar explicaciones y dicen, no dan la cara. Entonces, ¿Qué es lo que más has hecho? Lo hemos visto en todos los sí, medios. Te admiro. Sí. entonces, Yo creo que eso es lo que no ha pasado. claro, entonces en el fondo, porque toda la gente cuando viene estas cosas, ¿qué es lo que hacen? Tienen agendado en las horas posteriores a las elecciones y después avisan, oye, no voy a poder ir y qué sé yo. No, yo fui desde el primer día a todas las cosas. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Lo interesante de eso es que es el fenómeno, es la politización de todo. La politización de todo, el frenesí en todas las dimensiones. Eso es lo importante, eso es lo que está pasando y eso tiene que ver con esta cosa que hemos hablado mucho rato, que es el malestar social.
tiene que ver con el hecho de que esto que ocurrió es otro estallido en versión electoral. Es otro fenómeno distinto. Lo veníamos hablando. Iba a venir un estallido por derecha. Este es el estallido por derecha. Pero además ni siquiera fue tanto la derecha. Es que eso es lo más notable. Ni siquiera fue tanto la derecha. La derecha podía sacar 56, 60, 62 en la suma. Y termina yéndose a un gran agujero negro, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con Parisi? Porque lo que pasa con Parisi, al carecer de una semántica concreta, al carecer de una narrativa completa, al ser un cúmulo de elementos, es una situación muy inusual, porque tú tienes una candidatura. Mira, yo busco qué es lo que históricamente es equivalente, no como respuesta a Parisi, sino como fenómeno. Como fenómeno yo creo que Chile está pasando, hay un momento en donde en el mundo, pero en Argentina fue muy fuerte, en el mundo se produce el fin del consenso liberal en los años 30. En los años 30, crisis del 29, los años 30, y entonces viene una crisis del consenso liberal que existía previamente. En esa crisis, en Argentina se produce una disputa existencial, ya no política solamente, que la resuelve el surgimiento de Perón. Ahora, Perón llega con un proyecto robusto, ¿ya? Muy social, en fin, pero con un proyecto. Pero justo antes de eso, la problemática es parecida a esta. Es parecida, donde tú tienes un centro político que normalmente el centro nos imaginamos como un lugar de estabilización, como que modula a la izquierda y modula a la derecha. Pero ¿qué pasa si el centro empieza a cumplir el rol del que desarticula a los dos lados y no los une? Ese vaciamiento, por eso digo el agujero negro, que no te deja escapar luz. O sea, es la peor noche de Diego Portales. Pero lejos. Ahí está la clave, que sacaba el oscuro, ¿cómo? El orden de la noche. La fórmula de Chile, que yo siempre digo, Diego Portales, partido por el padre Hurtado, ¿ya? Jubilado. Esa fórmula está hoy día en cuestión. Llegamos a ese punto. Claro. Alberto, con Nicolás llegamos a la conclusión de que sentimos y hemos visto también que los medios de comunicación han sido sumamente lapidarios contigo, y no solamente ellos, sino también la gente en sí. Y hay que reconocer que la Cosa Nostra hace un tiempo, ustedes tuvieron un acierto gigante, que hay que decirlo acá, que descubrieron que había un grupo de gente que antes votaba por la Concertación, que es la centroizquierda, y después se pasó a republicanos. Un salto mortal. Y acá me gustaría saber y decirle a la gente, ¿sigue existiendo ese grupo? Sí, a ver, sin duda. Lo que pasa es que ese grupo, en realidad es este grupo, después descubrimos que era este grupo de centro disruptivo que ha votado por todas partes. Ha andado buscando y no encuentra. O sea, tuvo a Meo en un momento, después se pasa a Parisi y Meo, después ahora Parisi solo. Exacto, y hay momentos en que son más apocalípticos y momentos donde son menos apocalípticos. Y yo estoy seguro que Kaiser se equivoca fuertemente al final cuando va tanto a la derecha, cuando él tenía la mitad de su electorado, era el electorado más apocalíptico. Él jugaba el partido apocalíptico muy bien, pero él se empieza a ver que está quitando votos por derecha y quiere quitarle más a última hora a Kast, y se sale de la semántica que era útil para ser apocalíptico, y eso le queda todo a Parisi. Porque los dos aparecían siempre hermanados en los discursos. Cuando uno hace análisis de discurso, la verdad es que eso era lo que ocurría. Ahora, respecto a la cosa más, me hago cargo de lo que tú planteas en términos de la cosa más personal. Mira, no es fácil, pero cuando uno es investigador, sabe que esto es así, que de hecho es una de las grandes cosas cuando se está cayendo una cierta estructura de paradigma de cómo vas a mirar el futuro. Tienes que tener mucho trabajo, muy robusto, distintos marcos teóricos para esto, ¿ya? Y eso te va a orientar más que un puntaje. Nosotros tenemos un esfuerzo en el cual, hasta antes de esta elección, ahora tenemos que ver cómo quedamos, ¿ya? Estábamos primero en precisión. Entonces a mí me dicen, oye, pero qué sé yo, bueno, a ver, perdón, pero si efectivamente hemos hecho el mismo trabajo siempre, nos apareció un fenómeno en el cual nosotros reconocimos antes, nunca hemos dicho, oye, mira, un periodista me llama hace un tiempo y me dice, oye, Franco Parisi dice que tú lo perjudicaste la vez pasada. Entonces le digo, efectivamente, no lo perjudiqué porque nunca intenté, pero efectivamente teníamos un gap que nosotros consideramos que es cierto, que es de 4 o 5 puntos, que no es menor. Ahora,
ese gap de 4 o 5 puntos, ¿ya? Yo no puedo ir y decir, voy a inventar la constante Parisi y le agrego 5 puntos porque le tengo que sacar a alguien. Y no puedo ir a sacarle al ojo. Entonces yo voy y sigo con mi librito. Y creo yo que lo importante de esta crisis, de sacar los números, lo que nosotros hicimos fue decir, y lo dije claramente antes de la elección, dije, mira, aquí, si vamos a jugar a que todos llegamos con nuestras predicciones y qué sé yo, y después cada cual elige la que más le convino, porque está lleno de empresas que dan un resultado en veda, otro resultado antes de la veda, ya muy distinto, que puede haber cambios, pero hay muchos cambios que no tenían sentido en varias de las elecciones anteriores, ¿ya? Y resulta que, claro, al final puedes decir, mira, nosotros igual lo vimos en la edición tanto, vimos esto, qué sé yo. No, yo creo que es importante que nos hagamos responsables y que hayan regulaciones, lo he dicho siempre, con anterioridad, deben haber regulaciones, o sea, no puede ser que las encuestas sean una herramienta electoral. Eso no puede ser. Explica por qué. O sea, la herramienta electoral más importante de las elecciones contemporáneas en muchas partes del mundo, cuando no hay regulación, son las encuestas, porque la gente vota a la mayoría y juega mucho, y hay un porcentaje de la población, no todo, pero un porcentaje de la población que es más politizada, que toma decisiones de voto útil. Y si tú ves a alguien que está perdido, entonces van a buscar otros votos. Entonces, si tú vives en un ecosistema donde mucha gente está hablando de un candidato, no hay problema, porque vas a votarlo igual porque te das cuenta que está cierta fortaleza, ¿ya? Pero si tú vas a otras zonas, ¿ya? No estás considerando esos nombres porque no te suenan, no aparecen. Y entonces aquellas personas que, por ejemplo, están menos motivadas, que sienten que su candidatura, decir que te gusta, te llegan golpes por aquí, golpes por allá, esas personas entonces empiezan a mirar los datos y dicen, entonces, bueno, entonces... Entonces, Alberto, en sencillas palabras, se podría decir que más allá de adivinar el resultado exacto, es básicamente sacar la radiografía del momento, que también puede incluso cambiar el día siguiente. Es que mira, es que justamente el punto de fondo es que no sea la radiografía del momento. Esto se llama investigación. Uh-huh. La investigación no es un dispositivo que el día tanto te dio algo, ¿ya? Tú tienes, lo que tenemos claridad, ¿ya? De que la enfermedad, el problema, la situación no apareció claramente en el hemograma y sí aparece cuando nos damos cuenta de que tenemos datos más completos, es decir, tenemos el escáner, que es la elección, y decimos, aquí hay problema, ¿ya? Entonces, la investigación funciona así y el punto es tener análisis. O sea, nosotros estamos jugando un juego en el cual el grueso de las encuestas llegan al final de su informe y tienen un dato. Y ese dato no tiene análisis, no tiene interpretación respecto a otros elementos conceptuales. Eso no es una investigación. Sobre lo sociológico, planteabas que Chile era el modelo de Diego Portales, dividido por el Padre Hurtado, como modelo de sociedad, está en juego. No deja de coincidir de que probablemente tengamos la última entrevista de don Francisco, que es quien mejor encarna el modelo. Es cierto, es cierto. Justamente en medio de este momento crepuscular de una sociedad. A mí me sorprende mucho porque hablábamos con Geraldine hace un rato que decíamos, hablamos del final de Amarillos y decíamos, bueno, ahora en realidad el objeto de atracción no es Christian Barken, que los medios van dibujando como un personaje a consultar, sino Pedro Gubernati, de Bad Boys. O sea, estamos en un cambio epocal que viene previo a una decisión electoral que también tiene algunos factores que podríamos decir más ciertos que otras veces, pero que uno nunca sabe si un cisne negro puede atravesar. Pero lo que sí está claro es que estas voces no se van a ir. Claro, mira, lo que pasa es que nosotros venimos investigando con mi equipo desde el año 2008 el tema del malestar. El malestar no se ve directamente. Nunca lo vas a ver directamente. Es una investigación que tienes que asumir que no vas a encontrar el arma homicida, no vas a encontrar el cuerpo del delito, vas a tener que trabajar con puras variables colaterales. Vas a tener que ir a mirar y de cada tanto te va a aparecer frente a ti esta cosa que, como nosotros cuando empezamos a investigarlo, decíamos siempre, íbamos investigando, pasaba un mes, 2 meses, decíamos, esta cosa está más, este animal, le decíamos, porque no sabíamos cómo llamarlo todavía, este animal es más grande, va más rápido, ¿ya?
está en más lugares. Está ocurriendo, o sea, imagínate lo que significa para la izquierda una crisis en el sistema de justicia. Tú me vas a decir, ¿por qué a la izquierda si la derecha ahí tiene muchos jueces? ¿Qué sé yo? Porque la palabra que administra el sistema de justicia es la palabra justicia. ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes justo antes de una elección una crisis del sistema de justicia, hay ciertos jugadores que pierden y ciertos jugadores que ganan. Tú le estás diciendo a los que dicen esto es el apocalipsis now, ¿ya? Y que es mejor que llegue el colapso, le estás diciendo, tienen toda la razón, que se caiga todo y partamos de nuevo. ¿Ya? Sociedad base cero, ¿ya? No presupuesto base cero, pero sociedad base cero. Eso es lo que termina por pasar cuando tú te encuentras con este tipo de cosas. Entonces, claro, eso te aparece semánticamente. En las encuestas no aparece. En la encuesta no aparece, ¿por qué? Bueno, porque hay muchísimas razones. Primero, porque tienes una dificultad muy importante para poder ir a mirar algo de este tipo a partir de ese tipo de metodología. Te sirve mucho más la etnografía, te sirve mucho más la cualitativo. ¿Ya? Es muy difícil de ver a través de datos propiamente tal. Nosotros miramos los hogares en las encuestas CACEN, en la encuesta de presupuestos familiares, y tú ves los hogares y ves un continuo, una línea entre los que van de aquí y tienen más y tienen menos, y que gastan más en esto y que gastan más en esto otro. Tienes todo eso, ok. Pero hay cosas que no sabemos. La estructura de los hogares, el funcionamiento de los hogares. Los hogares pueden vivir la misma cantidad de personas y la misma estructura de personas que antes. Pero eso puede estar cambiando en su funcionamiento. Entonces, ¿cuántas veces a la semana comemos comida que ha sido cocinada en nuestra casa? Muy pocas veces. ¿Cuánto era hace 30 años? ¿Cuánto era hace 20 años? ¿Cuánto era hace 10 años? Es una variable que no medimos. Claro. Pero una variable súper importante porque la palabra hogar parte de la base de que hay una cocina. Por eso se llama hogar, que significa fuego. ¿Ya? Entonces, que hay una cocina. ¿Dónde se cocina? Si en una habitación, o sea, en una construcción, una casa, un departamento, hay 2 lugares donde se cocina, el censo te dice hay 2 hogares. ¿Ya? Entonces, tenemos que llegar, y esto yo creo que es muy importante de entender que la comprensión del proceso va a ser muy importante ahora. Lo era antes. No se ha querido entrar en el fondo. Se da por descontado que estos resultados, que son síntomas, son el problema. Y que entonces eliminar el síntoma va a ayudar a que esto se calme. Estaban todos preocupados de si venía un nuevo estallido en términos de protestas en las calles. Lo hemos dicho acá. Las formas de estallido son muchas. En Argentina fue un candidato que ganó. En Chile fue un candidato, no ganó. Pero era algo posible, medio impensable, porque imaginábamos que todavía Chile era el país que se acercaba a la elección, que entrábamos en modo institucional, que nos aparecía Julito Martínez, ¿ya? Y nos decía, tranquilícense, ¿ya? Vamos a seguir por este sueño. ¿Ya? Y la gente te dijo, ¿qué sueño me estaba hablando? Y eso es muy importante cuando la clase media, que nosotros seguimos pensando, la clase media es lo que estabiliza la sociedad. Y en este momento la clase media es la que te está desestabilizando. Es la licuadora. Claro. Y ahí, ya, hablamos de que probablemente las encuestas fueron las que perdieron el domingo a falta de también material que pueda llegar a ser investigado de la manera adecuada, como tú bien estabas planteando. Interpreto eso. Pero, ¿quiénes fueron los ganadores? A ver, bueno, los ganadores, el gran ganador es Parisi, porque Parisi viene a decirte, yo soy el espíritu de época. No gané la elección, pero soy el espíritu de época.
qué increíble que uno compara lo que se decía hace 4 años de París y todo, lo que lo trataban Sí. como un paria, y ahora está pornográficamente exhibido Bueno, en un matinal. él viene a decirte, ¿y ese espíritu de época qué es? Te viene a decir, yo represento tu gangrena y represento las zonas en las cuales tú no eres capaz de comprender la precariedad. Insisto en esto, la precariedad no en el sentido que lo lee la izquierda. De hecho, ese grupo de precarios lo único que quiere es decir a la izquierda, váyanse al carajo, porque ustedes vienen a decirme que mi único rol en el mundo es ser la víctima. Cuando llega alguien y me viene a decir, tú puedes ser el héroe, tú puedes ser el futuro, tú puedes ser la nueva norma. Esa persona que es un desplazado político, más que económico. El norte es un desplazado político. En el norte se mueve plata. Sí. Antofagasta tiene el PIB per cápita de Portugal, de Italia, se mueve en esos niveles. Cuando llegó más migración, naturalmente, por cantidad de población, se vivía con más gente, entonces un poco más bajo, pero estamos hablando de eso. Y evidentemente los derechos políticos, los problemas de gobernanza son gigantescos allí. Y el sistema político no es capaz de leer ni siquiera los gobiernos locales, que pues se lo pasan en crisis, los gobiernos regionales, que se lo pasan en crisis, no son capaces de leer sus propias estructuras. Entonces, es una zona que está, desde ese punto de vista, está ocurriendo allí el gran proceso de desequilibrio. Nosotros, no es el resentimiento antiguo de decir nosotros somos el sueldo de Chile, respétennos, y entonces bastaba con respetarlos para que eso fuese suficiente. Pinochet dijo, bueno, Cobreloa, Cobresal, que tengan un equipo de fútbol y que sean equipo bueno, que ande, qué sé yo, y inmediatamente Cobreloa nació y a los pocos estaba en la final de la Libertadores. Entonces, 3, 4 años después de nacer, o sea, una cosa espectacular. Bueno, ese reconocimiento político que bastaba con ese tipo de cosas, hoy día te están diciendo no, momento. Y ahí están los bonos de las mineras que producen licuefacción. O sea, tú negocias todo un petitorio y al final le dices, esta es la negociación. ¿Cuánto vale todo esto? Tanto. Dice, dénoslo en plata. Después de que hablaste de educación, de salud, de seguridad, de esto, de las casas, de las propiedades, del arriendo, ahora póngamelo en plata. La plata llega inmediatamente a la casa para eso. Entonces, hay una dinámica en la cual tenemos que ir a entender lo que está pasando en distintas zonas del país y cómo funcionan los barrios, cómo funciona la delincuencia. Sabemos unas estadísticas y qué sé yo. Sabemos cómo funcionan los barrios. Sabemos cómo funciona en la cárcel. ¿Entendemos eso? Entonces, hay todo un Chile que desconocemos y tenemos que hacerlo.